Buenos días o buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el segundo módulo del curso de Mecánica de Fluidos 2. Ya en la clase anterior habíamos definido como propiedad a la velocidad del sonido y habíamos indicado que el cuadrado de la velocidad del sonido era igual a la derivada parcial de la presión con respecto a la densidad a entropía constante. También mencionábamos que era necesario poder comparar la presión con la densidad a entropía constante para aplicar la derivada parcial correspondiente y definir un valor para la velocidad del sonido. En el módulo anterior señalábamos que en la mayor parte de este curso, en la sección de flujo compresible, nos íbamos a limitar al análisis de gases ideales. De hecho, indicábamos que nos íbamos a limitar principalmente a la suposición de gas perfecto. Para el caso de los gases ideales es sencillo obtener una relación cerrada para la evaluación de la velocidad del sonido. ¿Y cómo vamos a obtener esa relación o esa expresión de la velocidad del sonido en un gas ideal? Vamos a iniciar nuestro análisis con estas relaciones TDS que el estudiante debe haber visto en su curso de termodinámica 1. Por lo pronto vamos a suponer que, o para obtener esta derivada parcial, el proceso debe ser isentrópico. Si el proceso es isentrópico, ds es igual a 0. Así que para cada una de estas ecuaciones, el lado izquierdo se hace 0. Si despejamos la primera ecuación, y hacemos lo propio con la segunda, ¿qué ocurre si dividimos estas ecuaciones? Y aquí podemos despejar Cp entre Cv es la razón de calores específicos. Ahora sabemos que la relación entre volumen específico y densidad es 1 entre ρ. Así que aplicando la regla de la cadena, obtenemos esto, que es igual dp entre dv y que dv
es igual a menos 1 entre ρ cuadrado por dρ. Así que dp entre dv es igual a menos, pues igual a dp entre dρ multiplicado por dρ dv, que es menos ρ cuadrado. ¿Y esto a qué debe ser igual? Esto debe ser igual en este proceso isentrópico a esto que está acá. Así que esto debe ser igual a menos de aquí obtenemos entonces que esto es igual a menos k por p entre v por menos 1 entre ρ cuadrado, pero menos 1 entre ρ cuadrado es igual a menos v cuadrado. Así que estos se hacen positivos. Y de aquí obtenemos entonces que dp entre dρ, este proceso que ocurre en entropía constante, es igual a k por p por v. Pero que es igual p por v en un gas ideal. Para un gas ideal, p por v es igual a RT. De tal manera que dp entre dρ es igual a k por r por t. Y el camino que hemos seguido para deducir esta expresión es un camino isentrópico. Por lo tanto, esto debe ser igual a c cuadrado. Que para un gas ideal, c cuadrado es igual a k por r por t, de tal manera que la velocidad del sonido en un gas ideal es igual a la raíz de k, r y t. ¿Qué suposiciones son necesarias para obtener esta definición? Esta ecuación solamente es válida para gas ideal. ¿Qué podemos observar de esta definición de velocidad del sonido en un gas ideal desde el punto de vista de las características de la propiedad? En el módulo anterior decíamos que, por ejemplo, la entalpía de un gas ideal era función únicamente de la temperatura. La energía interna específica de un gas ideal es solamente función de la temperatura. Ahora, todo lo que está dentro de la raíz, excepto R, que es una constante, pero K es función de Cp y Cv, que depende de la temperatura. Y T es directamente la temperatura. Eso significa que para un gas ideal, la velocidad del sonido es solamente función de la temperatura. ¿Y por qué es importante reconocer que la velocidad del sonido de un gas ideal depende únicamente de la temperatura? Pues nos permite deducir comportamientos de variaciones en la velocidad del sonido dependiendo de si la temperatura aumenta o la temperatura disminuye. Así que esta definición es importante y la vamos a usar a lo largo del semestre.
qué cuidados debe tener el estudiante al momento de aplicar esta ecuación. Vamos a borrar todo esto. Vamos a copiar nuevamente la definición. R es una constante de gas ideal específica del gas con el que estemos trabajando. Así que debemos encontrar esa R perdón, para el gas con el que estemos trabajando. K es un parámetro adimensional. Pero ¿qué unidades tiene R? Por ejemplo, R del aire es igual a 0.287 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Si multiplicamos eso por la temperatura, esto tendría unidades de kilojoules sobre kilogramo. Y si obtenemos la raíz cuadrada de este término, no vamos a obtener metros por segundo. ¿Eso qué significa? Que al momento de calcular, y esto no es c cuadrado, esto es solo c. Si vamos a calcular la velocidad del sonido por medio de esta ecuación, entonces debemos usar R en unidades de joules sobre kilogramo Kelvin. Es decir, para el aire debemos decir que R es igual a 287 joules sobre kilogramo Kelvin. Joule sobre kilogramo es equivalente a metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y esta ecuación es sencilla de aplicar, pero es fácil también equivocarse si utilizamos R en unidades de kilojoules por kilogramo Kelvin. Una vez definido la velocidad del sonido para un gas ideal, vamos a avanzar hacia un parámetro adimensional que va a ser importante en nuestro estudio de flujo compresible a lo largo de la mitad del semestre. Y ese parámetro adimensional es el número de Mach. Y el número de Mach compara la velocidad de flujo con la velocidad del sonido. Y que la velocidad del flujo sea mayor o menor a la velocidad del sonido dicta o influye sobre el comportamiento de ese flujo compresible. Entonces, nuevamente el número de Mach compara velocidad local con respecto a la velocidad del sonido. Si la velocidad local es mayor a la velocidad del sonido, entonces Mach debe ser mayor a 1. Si la velocidad es menor a la velocidad del sonido, Mach debe ser menor a 1. Cuando la velocidad es mayor a la velocidad del sonido, hablamos de flujo supersónico. Y cuando la velocidad es menor a la velocidad del sonido, hablamos de flujo subsónico. Está indicado acá. Mach menor a 1, flujo subsónico, Mach mayor a 1, supersónico. Cuando el flujo o cuando el número de Mach o la velocidad es igual a la velocidad del sonido, hablamos de flujo sónico. Se suele indicar que el flujo es hipersónico cuando la velocidad del sonido supera, o la relación entre la velocidad y la velocidad del sonido supera 5. Es decir, y cuando el número de Mach está entre 0.85 y 0.15, hablamos de flujo transónico. Está en un rango en el que puede pasar de subsónico a supersónico o viceversa. Vamos a ver las preguntas en base al número de Mach. ¿Cuál es el límite para analizar como incompresible el flujo de un fluido incompresible? Y esta es una pregunta que puede encontrar en sus
apunto es de Mecánica de Fluidos 1. Esto es uno de las primeras definiciones que se presentan en dicho curso. Así que vamos a dejar esa pregunta para que sea contestada en el foro. Y vamos a ver la segunda pregunta, que de alguna manera tiene que ver con la respuesta a otra pregunta que fue planteada en una clase anterior. Dentro de cuál o cuáles de esta clasificación se encuentran todos los flujos de fluido incompresibles y por qué. En la clase anterior preguntábamos cuál era la velocidad del sonido para un fluido que se comportara como incompresible. Y en base a esa respuesta es posible contestar esta pregunta. Así que estas dos preguntas las vamos a dejar abiertas para que el estudiante las pueda contestar en el foro. Así que ya hemos indicado que el sonido se propaga a una velocidad C, que es igual a la derivada parcial de P con respecto a ρ, entropía constante elevada a la U medio. Ahora vamos a ver en base a la comparación de la velocidad de desplazamiento con la velocidad del sonido. Veremos cómo se comportan diferentes fenómenos. Acá tenemos un emisor de sonido estático. Cada uno de estos círculos, o el radio de cada uno de estos círculos, representa la distancia recorrida por una onda de sonido emitida a lo largo del tiempo. Así que diríamos que el radio es igual a C por T. Si estuviéramos nosotros aquí, ahora escucharíamos la onda de sonido emitida por el emisor en ese punto. Así que si nuestra distancia es esta, el tiempo necesario para escuchar o para que nos demos cuenta que se ha emitido una onda de sonido va a ser inversamente proporcional a la velocidad del sonido en ese medio. Aquí vemos otros casos donde el desplazamiento del objeto, en este caso un avión, es menor a la velocidad del sonido, es decir, el sonido se desplaza más rápido que el objeto. En el caso de que la velocidad del objeto sea igual a la velocidad del sonido, entonces ambos se desplazan a igual velocidad. Pero si el objeto se desplaza a una velocidad mayor a la velocidad del sonido, entonces su movimiento va adelantado con respecto a la propagación de la onda. Y esos casos los vamos a ver en esta diapositiva. Este es el caso del desplazamiento subsónico. Cuando el objeto está en este punto, emite una onda que se desplaza a la velocidad del sonido y el objeto se desplaza a una velocidad menor. Nuevamente, si estamos nosotros ubicados aquí, ya en este punto nos damos cuenta que el objeto se acerca, pero tendríamos que esperar hasta que el objeto o para que el objeto esté cerca de nosotros o al lado de nosotros tendrá que pasar un tiempo mayor. Vamos a repetir eso.
Ahora sí. Ya aquí nos damos cuenta y ahora tenemos al objeto cerca, así que observamos que la onda de sonido llega a nosotros primero que el objeto. Eso es el caso del flujo o del desplazamiento subsónico. Escuchamos antes de que el objeto se acerque a nosotros. Ahora, ¿qué ocurre cuando la velocidad del objeto es igual a la velocidad del sonido? La pregunta es cuándo nos damos cuenta de la presencia del objeto. O cuando acá escuchamos al objeto en el mismo momento en que el objeto llega a la persona. En el caso de acá, sabíamos que se acercaba el objeto, pues lo escuchábamos antes de que llegara a nosotros. Acá ambas cosas ocurren al mismo tiempo. Pero ¿qué ocurre si el objeto se desplaza a una velocidad mayor a la velocidad del sonido? El objeto pasa y luego de que el objeto pasa, cuando estamos dentro de lo que se conoce como el cono de Mach, entonces nos enteramos que, o escuchamos, lo emitido por ese objeto. Si esto representa dónde estamos, ahí pasa el objeto y luego estamos dentro del cono y nos enteramos. Así que, ¿qué es el cono de Mach? En este punto el objeto emite una onda que se desplaza una distancia en un tiempo t, se desplaza una distancia c por t, que define el radio del círculo. En ese mismo tiempo el objeto se desplaza esta distancia. Así que este cono está o se define este triángulo donde el seno del ángulo es igual a c por t entre vt. Es decir que el ángulo del cono de Mach es igual a el seno inverso de C entre V, pero V entre C es el número de Mach, es decir, el ángulo del cono de Mach es tal como se indica en esta ecuación. ¿Y cuál es el límite? ¿Qué ocurre cuando Mach es igual a 1? Ocurre esto que está acá, el ángulo es de 90 grados. Si el número de Mach es, entre más grande sea el número de Mach, más angosto será el ángulo del cono de Mach. Vamos a concluir aquí esta segunda clase. Vamos a continuar para definir al menos el estado de estancamiento. Entonces vamos a ver las características o en qué consiste la definición del estado de estancamiento. Vamos a tener un estado que vamos a llamar estado local, y esas características o ese flujo que tiene un estado local que vamos a llamar, por ejemplo, el estado 1, va a ser llevado
a una condición de reposo, al menos en forma hipotética. Más adelante vamos a ver que no es necesario llevar físicamente un estado al reposo para poder asociarlo con un estado de estancamiento. Entonces, hipotéticamente vamos a llevar este estado al reposo. Así que acá el flujo tiene una velocidad V1 y acá debe tener una velocidad igual a 0. Así que estancamiento debe ser sinónimo de reposo. El proceso por medio del cual llevamos este estado local a una condición de reposo se va a hacer sin transferencia de calor y sin cambios en energía potencial. Y al inicio del módulo decíamos que lo que nosotros llamamos estado de estancamiento debía ser llamado estado de estancamiento isentrópico. Nosotros vamos a suponer que además de poder llevar el flujo al reposo sin cambios de energía potencial, vamos a suponer que no van a haber irreversibilidades en el proceso. Es decir, un proceso que es adiabático y es reversible, es isentrópico. Así que entre estos dos puntos, la entropía va a permanecer constante. Para definir el estado de estancamiento vamos a usar el subíndice 0. Así que siempre que veamos un subíndice 0, debemos entender que nos referimos al estado de estancamiento. Así que esta suposición de que el proceso ocurre sin transferencia de calor y sin irreversibilidades hace que esto siempre sea cierto. La entropía local siempre va a ser igual a la entropía de estancamiento. Si quisiéramos definir otras propiedades de estancamiento, diríamos T sub 0, P sub 0, H sub 0, etc. Siempre que utilicemos el subíndice 0 nos referimos al estado de estancamiento. Para facilitar la comprensión de la definición del estado de estancamiento, vamos a empezar con el caso más simple, que es el de un fluido incompresible. Y este es el módulo de flujo compresible, pero repito, para comprender o facilitar la comprensión de la definición de estado de estancamiento, vamos a hacer el análisis para un fluido incompresible. Y es posible que en su curso de fluidos 1 usted ya haya hecho este ejercicio. Si el fluido es incompresible y se ajusta a algunas de estas características, así que tenemos un fluido incompresible sin irreversibilidades, sin transferencia de calor, tampoco hay un dispositivo de potencia involucrado en este proceso. Bajo estas suposiciones, de acuerdo a lo aprendido en su curso de mecánica de fluidos 1, usted puede aplicar la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli dice que la energía mecánica en un punto debe ser igual a la energía mecánica, o debe conservarse y ser igual a otro punto. De acuerdo a esta imagen, en este punto, el fluido está en reposo, así que vamos a referirnos al estado 2 como el estado de estancamiento. Así que P1 es el estado local. Bien. De acuerdo a la definición de estado de estancamiento, la velocidad es 0. De acuerdo a las características señaladas en este recuadro, la velocidad local la energía potencial debe permanecer constante. Así que si despejamos P sub 0, esto va a ser igual a ρ por P
P1 entre ρ más V1 al cuadrado entre 2. Es decir, esto es igual a P1 más ρ medios por V1 al cuadrado. Y esto define la presión de estancamiento en una sustancia incompresible. Y esta expresión solo es válida para sustancias incompresibles. No debemos utilizar esta ecuación para flujo compresible. En su curso de fluidos 1, esto le llamaban la presión estática y esto le llamaban la presión dinámica. Así que usando tales definiciones podemos decir que la presión de estancamiento para una sustancia incompresible es igual a la sumatoria de la presión dinámica más la presión estática. Hemos indicado por qué es posible utilizar la ecuación de Bernoulli al momento de analizar esta ecuación. Ya hemos definido para una sustancia incompresible P sub 0 es igual a P más ρ medios V cuadrado. Vamos a definir ahora la entalpía de estancamiento. Ya en un tono más general. Si aplicamos balance de energía para un sistema abierto, entonces flujo de masa de entrada por H más energía cinética más energía potencial a la entrada menos el flujo de masa de salida por H más y esta es la ecuación de balance de energía. Ahora, en condiciones estacionarias esto es cero, no hay transferencia de calor, no hay dispositivo de potencia. En condiciones estacionarias estos dos flujos son iguales. Así que simplificando esta ecuación obtenemos esta expresión. Ahora nuevamente el estado 2 va a ser nuestro estado de estancamiento. Así que aplicado de esa manera, estas dos son iguales de acuerdo a las características. Así que de aquí podemos despejar que la entalpía de estancamiento es igual a H1 más V1 al cuadrado entre 2. Y esta definición es general, es válida para cualquier fluido. Y es la definición que tenemos aquí. Acá nos preguntan cuál es el cambio en la entalpía de estancamiento de un fluido que atraviesa un proceso adiabático sin dispositivo de transferencia de potencia, donde el cambio de energía potencial es despreciable. Y voy a dejar esa pregunta planteada en el aire hasta la próxima clase. El estudiante puede comentar sobre esta pregunta en el foro. Yo la voy a responder en la siguiente clase. Por lo pronto vamos a concluir esta clase aquí. Hasta la próxima.